Hola a todos, tiempo para hablar de psicología, de la vida cotidiana, la aventura del saber, de la mano de Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate, nuestros dos psicólogos clínicos de cabecera. Hoy trataremos de la culpa. ¿Está bien que nos sintamos culpables siempre? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Para qué sirve la culpa? ¿Por qué puede alguien tener interés en hacer sentir culpa en los demás? Bienvenidos, ¿qué tal? Hola, Salva, muchas preguntas has hecho ahí. Menudo popurrí. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Está bien que sintamos culpa? ¿Es bueno o es malo? La culpa está anclada muy profundamente en nuestra sociedad y es una manera de regular el comportamiento humano, así que como emoción que es, sí es necesaria, tanto como el agua o la fibra óptica. Pero yo os planteo lo siguiente. Te encuentras con alguien y te dice: yo soy una persona que nunca siente miedo, que nunca siente ansiedad, que nunca siente ira. Entonces uno dirá, qué muchacho más cabal. Tío, ¿no? Pues es como Superman, ¿no? Qué pedazo de tío. Pensamos que es un singer morning, ¿no? Un cantamañana, diciendo, sí. No te creo. Pero te dice esta persona: yo nunca me siento culpable. Entonces dices, psicópata a la vista. Exacto. ¿No? Piensas que es una persona deleznable, porque cualquier persona bien ajustada tiene que sentirse culpable a diario. ¿Por qué? Entonces, ¿cuándo es bueno sentirse culpable y cuándo es malo? Pues esa es la pregunta del millón, como te puedes imaginar. Sí. Lo que es curioso es que dos personas diferentes no tienen por qué sentirse culpables ante la misma situación. Es decir, ante la misma consecuencia en algo, uno puede decir: me da lo mismo lo que ha pasado o lo que he hecho, exacto, ¿no? Y otro puede estar martirizándose con el rum en la cabeza, ¿no? Y esto es lo que realmente a mí me hace, cuando yo estudié psicología, me hacía plantearme el porqué de esto, ¿no? Pues bueno, indagué y hay unas cosas, volvemos a Freud, unos mecanismos de defensa, ¿no? Cuando la angustia es muy fuerte para nosotros, pues ahí tenemos unas cosas inconscientes que hacen algo con esa angustia, juegan con ella. Pues con la culpa es un ejemplo muy práctico en este sentido. En el sentido de que, por ejemplo, hay personas que no pueden soportar las consecuencias de sus actos, no se pueden sentir culpables, entonces tienen unos mecanismos que hacen con esa culpa. Pues la tienes tú la culpa, no yo. O la tiene la sociedad, o la tiene mi profesor, o la tiene mi jefe, o la tiene no sé qué. Pero yo nunca. Yo nunca. Entonces eso tiene un gran problema. ¿Cómo se puede vivir con esa gente? Porque siempre con esa gente. Te vas a comer siempre sus culpas. Pues son personas muy duro altamente tóxicas, sí. Porque se trata de evacuar la culpa. ¿La culpa de qué? La culpa es del cha-cha-cha. ¿Y eso qué significa? Claro. Pues que yo soy un pobre diablo víctima de mis circunstancias y que no tengo culpa. Entonces, ¿por qué la gente culpabiliza a los demás? Y cuando digo a la gente, yo me incluyo, amigos, os incluyo a vosotros, incluye a todo el mundo. Creo que todo el mundo en un momento dado lo hace. ¿Por qué? Para empezar, primero, porque es una manera de diluir la responsabilidad maravillosa, y en última instancia, cuando culpas a otra persona, estás pidiéndole cariño. Estás diciendo, mímame, que no es culpa mía. Bueno, no siempre, sí, pero yo también creo que hay en ocasiones en las que hay una ira... Es algo así. Hay una ira muy encarnizada. ¿Pero de dónde viene esa ira, Alfredo? Es una manera de llamar la atención. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo no lo creo que sea siempre así. Hay casos en los que sí, seguramente sí. Pero creo que hay otros casos que directamente nace del yo no me quiero sentir mal. O sea, es tan egoísta como eso. O sea, no me quiero sentir mal. Pero es necesario que cuando cometemos un error nos sintamos mal y mejoremos, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso, ¿no? de desculpabilización correcto, ¿no? Cuando has cometido un error, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bien, pues cambiar. Vamos a ver, obviamente. Complicado. Claro, y aquí lo dejamos. No. Es que además es una cosa que viene a colación de antes de empezar el programa, que hemos comentado brevemente, que es precisamente eso. O sea, es decir, hay veces que hay muchas personas que la única consecuencia de haber tenido un mal acto, una mala decisión, es sentirse culpable, pero luego no hacen nada más en la vida. Entonces, se puede sentir moralmente bien en el sentido de decir, fíjate cómo me flagelo, cómo saco el látigo, cómo me machaco, lo malo que he sido, lo injusto que he sido, y flash. ¿Qué pasa? Pero sigo haciendo lo mismo. Sigues haciendo lo mismo. Entonces, vives en una vida de culpabilidad constante. Pero porque la culpa, en mi opinión, la culpa es como una pila eléctrica, la pila que le pones al mando, ¿no? Entonces, esa pila tiene una vida. Y la culpa funciona, chuta bastante bien las primeras veces, pero luego se desgasta. Pero al igual que las pilas, perdón por la analogía, sigue siendo un peligro vivo aunque ya esté muerta. Un reincidente siempre hace algo que le sienta mal, ya sea beber, un maltratador, lo que sea. Y se siente mal. Las primeras veces que te sientes mal, deberías paladear, deberías atesorar esa sensación de culpabilidad, porque ahí sí que funciona. El resto de ocasiones, lo único para lo que sirve es para quedarte con un sentimiento impertinente, pegajoso, de decepción con uno mismo, pero ya no sirve para... Autocomplacencia, ¿no? Al sí, final exacto. es eso, ¿no? Pero ya no sirve para variar tu conducta. Las primeras veces que te ocurra,
atesora eso como si fuera azafrán, porque sirve, ahí la culpa sí que funciona, sí que chuta. Pero bueno, vamos a ver, si metes la pata, no, lo mejor no es decir, oye, perdona, he metido la pata. Ya, pero para eso hay que ser maduro emocionalmente hablando. Hay muchos tipos de madurez, ¿vale? Yo hablo de la madurez emocional en cuanto a asumir las consecuencias de tus actos. Y asumir significa eso, entender que, bueno, todos somos humanos y todos cometemos grandes errores, ¿vale? Entonces, el tema está en poder vivir con esos errores. Algunos tienen solución, otros no la tienen. No la tienen. Y tenemos que cargar con eso toda nuestra vida. Nosotros en psicología, en la terapia, nos gusta mucho diferenciar entre culpa y responsabilidad. Porque precisamente la culpa es esta que hablamos, es esta de te sientes mal pero no haces nada con tu vida. Y sigues en un infierno. Por eso mucha gente viene a terapia al final, ¿sabes? La responsabilidad asume el que tomas conciencia del error e intentas que la próxima vez que la vida te ponga en una situación parecida no volver a repetirlo. Eso es ser responsable. Y hay una cosa que yo digo mucho cuando las personas vienen a terapia y traen este problema, el easy. Porque un gran amigo de la culpa es el easy. ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Y si hubiera sido? ¿Y si no sé qué? Es decir, intentar como cambiar el pasado, cosa que es imposible, ¿no? Entonces muchas veces nos flagelamos y nos culpabilizamos pensando en muchos isis. O sea, en los isis, ¿no? Es que sí, es que sí, es que claro, sí. Lo ideal sería, pues, la próxima vez que me ocurra, voy a hacer esto. Eso es. ¿No? Eso sería más o menos. Es el compromiso con uno mismo. El problema de la culpa es que siempre existen poderosos motivos para azotarse el lomo. Siempre. Pase lo que pase y haga uno lo que haga. Por ¿no? supuesto, está familiarmente. Me enseñaron que si disfruto demasiado, cuidadito. Socialmente, me enseñaron que como mujer no debo separarme porque me cargo a la familia. Culturalmente, siempre hay un buen motivo. Pero la culpa, como emoción que es, tiene un punto adaptativo y muy sano y obviamente muy necesario. El problema es cuando la culpa se convierte en algo anormal. ¿Cómo se nota esto en un niño? Un niño tiene una culpa que devendrá en algo anormal cuando no ha conseguido hacer el trance, ¿no? El puente entre tengo miedo al castigo a me siento mal por mí mismo. Si no existe eso, o por ejemplo, que esto también es un caldo de cultivo terrible, las personas depresivas con puntos obsesivos siempre van a sentirse culpables. Las personas que han vivido en un contexto de educación basada en el castigo psicológico, ya lo hablamos, el terrible ya no te quiero, lamentable. Las personas sociópatas, todo el mundo lo sabe, no tienen culpa. Y por supuesto, las personas o los contextos paranoides, véase la cultura del terror impuesta hace tiempo en los Estados Unidos y este tipo de guerras preventivas. ¿Por qué? Porque partiendo de una concepción irreal, piensan que actúan en legítima defensa. Esos son ejemplos de personas que siempre van a utilizar la culpa por exceso o por defecto. O sea que hay también una industria... perdona. No, quería sumar el perfeccionismo. La gente que, yo me incluyo, que somos perfeccionistas, tendemos a la culpabilidad. Porque siempre es fácil no alcanzar la perfección, entonces es muy fácil culpabilizarte por ello. Es que es imposible alcanzar la perfección. Es un torrente de frustración un poco, ¿no? Y luego quería también nombrar a las familias. Hay familias en las que determinados miembros de la familia, hijos mayores suele ocurrir también, se convierten como en responsables de ciertos aspectos de la familia. Entonces, esa responsabilidad que deposita la familia en ti acaba creando también grandes pozos de culpa. Sí. Y hay industria, ¿no? Industrias que crean la culpabilidad general para controlar a la gente. Claro, es lo que hablaba antes, es la cultura... A ver, vamos a ver. Tú tienes la emoción de la ira, la ansiedad, la tristeza, ¿para qué sirven? Para defenderte, para correr ante un peligro, para pedir ayuda. Y esas emociones han tenido a lo largo de la existencia del ser humano un correlato oficial institucional. Si uno siente mucha ira, ahí está la cárcel. Si uno siente mucha pena, ahí está un hospital. Grosso modo, las educaciones, o sea, escuelas, colegios, siempre ha habido para las emociones básicas una institución, un correlato externo que se ha encargado. Ahora digo yo, ¿quién gestiona la culpa? Para algunos la ha gestionado la Iglesia, pero no para todos. Las religiones, en general, religiones, ¿no? Pero no existe un correlato oficial que gestione esta culpa. ¿Y qué te encuentras con? Que la culpa no se apoya en nada sólido, se apoya en lo tácito, en lo no escrito, en lo que no tiene estructura, y eso hace que esté mucho más libre, más susceptible a la idiosincrasia de cada mollera, ¿no? La culpa no está controlada y por eso tiende a descompensarse. No existe un órgano regulador externo. Y eso favorece ese tipo de sentimientos. Pero supongo que habrá un uso bien administrado de la culpa, ¿no? Habrá una posibilidad de gestionar la culpa de manera positiva, que te ayude y que te, ¿no? Que vamos te haga a ver más fuerte, sí, ¿no? que como te persona, mejore, claro. ¿no? Que te mejore. Claro, eso sería lo ideal, las pero que te hacen más fuerte, exacto. Yo creo que como humanos estamos oscilando siempre, no vamos a encontrar nunca ese punto. Por muchas razones, por todo lo que ha explicado Willy de la sociedad en general, por las creencias que todos tenemos. Hasta hace poco quiero decir que había gente que se sentía culpable, y todavía existe, por ser homosexual.
por ejemplo. Vale. Entonces, O bueno, mujer maltratada. bueno, ¿Qué pasa con eso? claro. Es verdad. ¿Por qué las mujeres maltratadas se sienten culpables? cuando realmente ¿Es no verdad? tienen la culpa, ¿no? Cuando Cuando tienen son culpa. precisamente las víctimas, ¿no? Claro. Entonces, La culpa del ya- superviviente. Yo creo que hay una cosa que está, tú ahora que tienes hijos, ¿vale? Tienes un hijo, creo que cómo empieces a crear ese árbol, ¿vale? Desde el nacimiento es muy importante para cómo el día ¿Y de qué es lo que hay que mañana- hacer para no crearle un complejo de culpa al crío? Pues para empezar, enseñar lo que te he dicho, que hay que ser responsable de sus actos, no la has cagado. Ya, sí, O sea, vas, es vas. que te has metido en una Claro. que a ver cómo sales, macho. Claro. No, porque entonces... Claro, o sea, darle siempre una salida, ¿no? Exacto. Decir, no pasa Construcción. nada, te has Exacto. equivocado, pero puedes arreglarlo de esta manera. O sea, es tener Dejar una un salida. talante constructivo y no destructivo. El de, bueno, ha salido mal, vamos a construir. Vamos Claro. a volver a empezar. Claro, vamos eso. a tal. ¿Sabes? Muy no bien. el... Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Sí, ojalá. Ojalá. La Es un tema semana que viene, complicado, ¿de qué es un tema hablamos? complicado. Yo creo que es un temazo hablar de la adicción en las personas de tercera edad. En la edad tardía, bueno, temazo Sí, porque como grande, ¿no? las adicciones suelen siempre estar volcadas en los adolescentes o tal. Sí. Bueno, hay otro... Las medicinas, Sí. Ujú. Las Las redes quejas. sociales. las redes sociales. El dejar el trabajo, que a veces hay gente que no lo lleva muy bien. Así, los workaholics, Sí. por supuesto. Claro. Sí, sí. Muy bien, pues ahí en eso quedamos. ¿eh? Venga, vale, de Muchísimas acuerdo. gracias, de verdad, A ti, como Salva, siempre, a ha sido ti. un placer, Igualmente, como cada Salva. semana.